Posiblemente la mayoría aquí ha escuchado de un libro que se llama El progreso del peregrino. De pronto algunos lo han leído incluso. En ese libro hay pues muchas escenas muy interesantes para quienes no tienen ni idea qué es el progreso del peregrino. Es básicamente una ficción que relata a través de metáforas la vida cristiana, cómo es la vida cristiana. Y una de esas metáforas es que este hombre que se llama Peregrino llega a una casa, acaba de pasar por lo que se conoce como la puerta angosta, y llega a una casa que es la casa del intérprete. Y la idea de ese lugar y del intérprete es mostrarle al peregrino algunas escenas que le ayuden a entender verdades esenciales para la vida cristiana. Entonces él ve varias escenas como abriendo habitaciones y ahí está sucediendo algo, y luego abre otra habitación y está sucediendo otra cosa. Y una de las escenas que él ve es que hay un hombre con un rastrillo en la mano, como una escoba grande, no sé si la palabra rastrillo aquí se entiende. Pero el caso es que está ocupado rascando y escarbando la basura del suelo, y sobre su cabeza había alguien que sostenía una corona celestial. Pero el hombre ni siquiera levantaba la vista, seguía mirando hacia abajo totalmente absorto en la mugre de la tierra, es como dice el libro. Entonces el intérprete dice, este hombre, para ayudarnos a entender la escena, este hombre representa a alguien que prefiere las cosas terrenales a las celestiales. Está tan ocupado con los placeres, con las riquezas y las preocupaciones del mundo que no tiene tiempo para levantar su cabeza, para mirar las riquezas eternas que Cristo le ofrece. Y creo que esa escena nos da una idea interesante, no solo de nuestra vida cristiana, sino además de la misión que tenemos. Porque, hermanos, nuestra tarea es ayudarle a otros a levantar la cabeza. Porque las personas no ven con claridad lo que Dios les está ofreciendo, y nosotros tenemos la responsabilidad y el llamado de Dios de ayudarles a mirar hacia arriba, a levantar su cabeza. Y ese es justamente el título de mi mensaje: hay que levantar la cabeza. Vamos al Salmo 67. Acompáñenme al Salmo 67, que de hecho iniciamos la Cumbre Misionera Juvenil leyendo este salmo, y me alegra poder exponerlo en esta mañana. Salmo 67. Esto dice la palabra inspirada por nuestro Dios. Para el director del coro con instrumentos de cuerda, salmo, cántico. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Permítanme volver a orar antes de continuar. Padre Celestial, te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros, para que tu palabra corra y sea glorificada y nos transforme y renueve nuestra mente, Señor. Ayúdanos a comprender la misión que tenemos, la labor que tenemos, pero también cómo deberíamos nosotros mismos buscarte a ti. Ayúdanos, guíanos a través de este pasaje y úsalo para nuestro bien y para tu gloria.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noten la idea central de este pasaje, y es central literalmente, porque este pasaje es como una flecha. Y el versículo 4 es la punta de esa flecha. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Este salmo es un llamado a alegrarse. Es un llamado a tener gozo y a cantar de alegría. Pero el problema es que muchas veces no nos alegramos con lo que Dios quiere alegrarnos. En muchas ocasiones las perspectivas de Dios son diferentes a nuestras perspectivas y no nos alegramos con lo que Él pretende darnos alegría. Por eso, hoy quiero convencerlos de que el propósito de Dios es verdadera alegría. Quiero convencerlos de que lo que Dios quiere en nosotros y a través de nosotros es verdadera alegría. Quiero capacitarlos como iglesia y como representantes de iglesias locales para ayudarle a otros a levantar la cabeza. Pero al hacerlo, también darnos cuenta de que el propósito de Dios es verdadera alegría, no solo para las naciones, sino para nosotros mismos también. Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para comprobar que lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros implica gozo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar ese mensaje? Bueno, vamos a pensar en las implicaciones o en dos implicaciones que nos muestra este pasaje acerca de ese propósito de Dios. Dios tiene un propósito en este texto y ese propósito tiene por lo menos dos implicaciones. Y esas implicaciones son una gran esperanza y una gran bendición. Y la forma en la que lo vamos a ver es desde el centro hacia afuera. Una gran esperanza está en el centro del pasaje, para luego pensar en una gran bendición en los extremos del pasaje. El propósito de Dios es verdadera alegría para nosotros y para las naciones. Para entenderlo, para que eso llegue realmente a nosotros, tenemos que comprender sus implicaciones. Tenemos que entender que ese propósito de Dios implica una gran esperanza, pero además implica una gran bendición. Si usted hoy tiene luchas para entender los propósitos de Dios en su vida, o está luchando como esperábamos y esperamos que muchos jóvenes que asistieron a la cumbre estuvieran luchando con pensar cómo el Señor me va a usar a mí. Bueno, ese es el punto que quiero tocar en sus corazones hoy. El propósito de Dios es verdadera alegría para otros y para usted mismo. Una gran esperanza. Esto implica una gran esperanza. Empezamos con el versículo 4, y el versículo 4 es un llamado otra vez a las naciones. En realidad es el salmista hablando con Dios. Alégrense las naciones porque tú juzgarás. Pero eso trae una implicación para las naciones y es, las naciones deberían alegrarse. Las naciones deberían cantar de júbilo, versículo 4. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué las naciones deberían tener tanta alegría? Y la respuesta es una respuesta extraña. Es una respuesta que realmente no creo que convenza a las naciones. ¿Cuál es la razón por la que deberían alegrarse y cantar con júbilo? Bueno, porque tú, Dios, juzgarás los pueblos con equidad. Guiarás a las naciones en la tierra, es decir, Dios va a gobernar las naciones. Dios va a regir, va a tener autoridad sobre las naciones. Y eso me parece raro porque en realidad no creo que las naciones, y es evidente, las naciones se alegren porque Dios va
a gobernar sobre ellos. Esto es como si un papá le dice a su hijo adolescente: alégrate y canta con júbilo porque yo tengo autoridad sobre ti. Muchos jóvenes aquí pensarían: no, al contrario. Eso es cuestión de lamento, ¿no? Eso es razón de lamento, no razón de alegría. Yo quisiera que mi papá no tuviera tanta autoridad sobre mí, pero me toca someterme a mi papá. Bueno, algo así pasa con las naciones. Alégrense las naciones, porque Dios va a gobernar, Dios va a juzgar a las naciones con equidad. ¿En realidad deberían alegrarse? Bueno, el problema es que no levantan la cabeza. El problema es que las naciones están mirando hacia abajo y no se dan cuenta de lo que Dios les está ofreciendo. Porque sí, deberían alegrarse. Que Dios sea el gobernante de las naciones es una gran noticia. ¿Por qué? Porque Él juzga con equidad. Nuestro Dios no es como un gobernante que promete y no cumple. Nuestro Dios no es como un gobernante que solo quiere aprovecharse del pueblo para llenar sus bolsillos de dinero. Nuestro Dios juzga con justicia y con equidad. Y en realidad todas las naciones anhelan justicia, anhelan equidad. Todo el tiempo lo están diciendo. Todos los gobernantes de este mundo están hablando de hacer justicia. Y si realmente anhelan justicia y equidad, entonces lo que están anhelando es que Dios gobierne sobre ellos. Pero no se dan cuenta, porque no levantan la cabeza. Jason leyó un pasaje al principio de este servicio en Isaías 11. No sé si Isaías 11 fue escrito antes que esto o después que este salmo, pero están muy relacionados. Vendrá un rey, va a venir un rey cuyo ceñidor, el ceñidor de sus lomos será la justicia misma. Imagínense, el manto de ese rey es justicia. Y entonces juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Y de hecho lo que va a hacer ese rey es que va a generar paz. Paz absoluta. No sé cómo es aquí en Argentina, pero esa palabra paz en Colombia es la oferta de todos los gobernantes. El presidente que tenemos ahora prometió al inicio de su gobierno la paz total. La paz total. Ese era como su eslogan. Por supuesto, no logró ninguna paz. Pero Isaías 11 nos dice: va a venir un rey que va a gobernar. Y cuando él gobierne, el lobo y el cordero morarán juntos. Y un bebé va a poder meter su mano en la cueva de la víbora y no le va a pasar nada. Porque habrá paz en toda la tierra. Porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Y saben qué es lo más precioso de esa profecía? De ese anhelo de alegría y juicio y equidad para todas las naciones. Lo más precioso para nosotros es que ese rey ya vino. Ese rey ya se levantó de entre los muertos y de hecho está sentado a la diestra del Padre y ya está reinando. Y podemos saber por eso que esa paz y esa justicia y ese gobierno de Dios sobre las naciones físico será una realidad. Eso no es simplemente una esperanza, es una promesa segura. Porque Cristo ya se levantó de entre los muertos y está reinando. Así que sí, las naciones deberían alegrarse, las naciones deberían cantar de júbilo, deberían decir: sí, Dios va a gobernar sobre nosotros, y cantar. De hecho, deberían dar gracias. ¿Notaron que es como muy repetido en el Salmo cuando leímos el Salmo? ¿Notaron cuántas veces el salmista dice:
¿los pueblos deberían darte gracias? Versículo 3. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. En un versículo decir las dos cosas, eso es énfasis. Pero luego en el versículo 5 otra vez lo repite, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Repetir lo mismo 4 veces. Es como, los pueblos deberían agradecer, deberían alegrarse, deberían cantar con júbilo. Porque Dios va a guiarlos, va a gobernarlos, va a juzgarlos. Pero las naciones no lo ven. Las naciones están con sus ojos puestos, como dice el progreso del peregrino, en la mugre de la tierra. Y no pueden levantar su cabeza para darse cuenta de la alegría y el júbilo que Dios les ofrece. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo interesante es que este salmo no fue escrito para las naciones. ¿Para quién fue escrito este salmo? Para el pueblo de Dios. Para que Israel lo cantara. Imagínense los israelitas cantando y diciendo, alégrense y canten con júbilo. ¿Las naciones? ¿No deberíamos ser nosotros? ¿Por qué las naciones? Bueno, porque como vimos en la cumbre misionera, ellos debían ser luz a las naciones. Ellos tenían la responsabilidad de ayudar a las naciones a ver, porque están en oscuridad y el pueblo de Dios tiene el llamado de abrir sus ojos o de levantar su cabeza. Y ese es nuestro llamado también. Mostrarles la gran esperanza que es saber que Dios va a gobernar sobre la tierra. Y saben, nosotros tenemos más herramientas incluso que Israel para mostrarle a las naciones que deberían alegrarse, porque nosotros les estamos hablando del rey que ya está en su trono, pero para llegar a su trono tuvo misericordia y compasión de nosotros. Es el Dios que se humilló para salvarnos. Es el rey que se hizo hombre para redimirnos. No es un rey tirano y autocrático. Es un rey que dio su vida por las naciones. Así que tenemos todas las herramientas para ir a decirles, miren, lo mejor que les puede pasar a ustedes, naciones y pueblos, es que Cristo gobierne sobre ustedes. Lo mejor que te puede pasar a ti hoy es que Cristo gobierne completamente sobre tu vida. Y si aquí hay alguien que está enemistado en contra de Dios, si aquí entre nosotros hay quien está en rebeldía en contra de Dios y sabe que está tratando de zafarse de la autoridad y del gobierno de Dios, mi mensaje para ti es simplemente la máxima alegría que podrías tener es que Dios gobierne completamente sobre tu vida. Que todas tus decisiones estén gobernadas 100% por el Rey de Reyes. El propósito de Dios es verdadera alegría. Nuestro llamado no es a incomodar a las naciones. En Colombia, las etnias indígenas, que hay muchas, hay varias, no pueden tener mucho contacto con la civilización. Ellas tienen que estar aparte y hubo un momento en nuestra historia que simplemente los misioneros tuvieron que salir. Nosotros apoyamos a unos misioneros entre una tribu indígena que se llama los Nucac Macú, en San José del Guaviare, se llama la región en Colombia, y ellos vivían con las etnias, pero hubo un momento que el gobierno les dijo, ya no pueden estar ahí, tienen que salir, porque ellos tienen que mantener su cultura, porque ellos tienen que mantener su idiosincrasia. La idea es no cambiar eso. Pero lo que nos está diciendo este salmo es, la mayor alegría para ellos sería que descubran que hay un rey que puede gobernar sobre ellos y se llama Jesucristo. No estamos tratando de incomodarlos, no estamos tratando de hacerles daño,
Si usted tiene un amigo, un familiar que necesita el evangelio, predicarle el evangelio no es molestarlo, es buscar su felicidad, su alegría eterna. Solo necesita levantar la cabeza. ¿Se dan cuenta entonces el llamado que tenemos? Tenemos el llamado de ayudarle a entender a las naciones que los propósitos de Dios son verdadera alegría. Tenemos el llamado de ayudarle a ver a las naciones que hay gran esperanza, y esa esperanza es que Cristo gobierna. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es ayudarles a levantar la cabeza. Entonces, supongamos que vamos a hacer un grupo de oración por las naciones. Supongamos que vamos a reunirnos a orar por las naciones. Esta semana, cada iglesia local aquí representada se va a reunir a orar por las naciones. ¿Cuál sería su petición? ¿Qué le pediría usted al Señor sabiendo esto? Bueno, posiblemente las peticiones sonarían algo parecido como esto. Señor, úsanos porque tenemos que ir a las naciones. Señor, capacítanos porque tenemos que ir a las naciones. Señor, ayúdanos a cumplir nuestra misión o nuestra labor o nuestra responsabilidad. Y todas esas oraciones suenan bien y están bien, son bíblicas, pero el salmista piensa diferente. El salmista no pide eso. ¿Qué va a pedir el salmista pensando en llevar alegría a las naciones? Bueno, va a pedir una gran bendición. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Miren lo interesante del versículo 1. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. ¿Se les hubiera ocurrido orar así? Creo que esa no hubiera sido mi primera meditación. Yo hubiera orado, Señor, úsame porque yo tengo una responsabilidad de ir, o una responsabilidad de ayudar a otros a ir. Pero este salmista lo que está pensando es, no, es que esa posibilidad de ir o esa posibilidad de ayudar a otros a ir es que Dios nos bendiga. Esa es la bendición de Dios para nosotros. Pedirle al Señor que nos bendiga es pedirle que las naciones se alegren. Pedirle al Señor que nos bendiga es pedirle que sus caminos sean conocidos en toda la tierra. No es pedir nuestro bien egoísta. No es pedir nuestro bien aparte del bien de las naciones. Pedirle a Dios que nos bendiga es pedirle que haga lo que sea necesario con nosotros y a través de nosotros para que ellos se alegren. ¿De dónde sale esa idea? Me pregunto si el salmista se está inventando eso, porque suena muy interesante, pero ¿es idea del salmista o es idea de otro? Bueno, yo creo que el salmista está pensando en algo. Yo creo que el salmista no está inventando nada. Está pensando en algo anterior. Israel se basa sobre un pacto. Y fundamentalmente podemos llegar hasta el pacto que hizo Dios con Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Le dice como 5 veces en 4 versículos o algo así, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. ¿Y qué significa bendecir a Abraham? ¿Qué significa que Dios va a bendecir a Abraham? ¿En qué va a resultar eso? Para que todas las familias de la tierra sean benditas en tu nombre. ¿Y qué implicó para Abraham entonces? Muy bien, Señor, yo quiero tu bendición. Está bien, las familias de la tierra van a ser benditas por causa de esa bendición. Entonces, ¿ahora qué? Me vas a dar una mansión, me imagino. ¿No? Vas a salir de tu tierra y vas a andar como nómada
y vas a esperar la voluntad de Dios y vas a ir a una tierra que yo te voy a dar, pero realmente no te la voy a dar a ti, se la voy a dar a tus descendientes. Tú nunca vas a ver finalmente esa tierra completa. Vas a esperar ese anhelo, vas a esperarlo con fe. Y de hecho, esa bendición para ti implica estar dispuesto incluso a sacrificar a tu hijo. No lo vas a tener que sacrificar, yo voy a detenerte, pero quiero ver tu disposición para entregarlo todo. Eso es la bendición de Dios para Abraham. Cualquiera hubiera dicho, no, mejor que no me bendiga. La bendición de Dios para Abraham implicó sacrificios para que todas las familias de la tierra fueran benditas en él. ¿Qué es ser bendecidos por Dios? ¿Qué es que el Señor nos bendiga en términos de iglesia? Bueno, no es necesariamente tener un edificio más grande. Yo sé que la Iglesia Bautista Crecer está luchando con el tema del espacio y el edificio. Bueno, nosotros también. Sam conoce allá, parecemos sardinas enlatadas. Y pedimos al Señor, si es posible, un lugar más grande, está bien. Pero no necesariamente esa es como, Dios nos está bendiciendo porque tenemos un lugar más grande. O Dios nos está bendiciendo porque tenemos más ofrendas. Eso es una mentalidad todavía muy terrenal. La pregunta es, bueno, ¿y ese edificio para qué es? ¿O esas ofrendas para qué son? ¿Qué es ser bendecidos en términos individuales? Alguno podría pensar, pues tener un mejor salario. Ok, bien, está bien que tengas un mejor salario, pero ¿para qué? No necesariamente ser ascendidos en su trabajo, no necesariamente tener una casa más grande o un carro más grande. No necesariamente es poder salir de vacaciones a donde quiera o restaurantes o lo que sea. Pedirle al Señor que nos bendiga debería ser pedirle que haga lo necesario en nosotros y con nosotros para que sus caminos sean conocidos hasta lo último de la tierra. Eso es ser bendecidos. Para que todas las naciones conozcan su salvación, como dice el versículo 2. Y sí, a veces puede implicar bendiciones terrenales. Miren el versículo 6, saltamos al otro extremo del Salmo. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Sí. Dios nos puede dar cosas materiales, nos puede dar prosperidad incluso como iglesias locales o como individuos. Pero nuevamente la pregunta es, ¿para qué? Miren el versículo 7. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra, para que otros vean la salvación, para que otros entiendan los caminos del Señor. La pregunta es, ¿cómo estás usando tú las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cómo las bendiciones de Dios para nosotros están implicando alegría a los pueblos? ¿Cómo las bendiciones que Dios nos está dando, ya sea como iglesia o como individuos, están implicando que las naciones puedan conocer la salvación del Señor? Porque finalmente el Señor ya nos bendijo. En realidad ya no hay mucho más que Dios debería darnos. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos llama hijos. ¿Se dan cuenta de la bendición que es eso? Nos llama a su pueblo, nos llama a su familia, nos llama a su templo, nos llama a su cuerpo en Cristo. Ya somos bendecidos. Ninguno aquí puede decir, bueno, es que Dios a mí no me bendice, entonces yo no puedo pensar en las naciones todavía. Si usted es hijo de Dios en Cristo Jesús, usted es de las personas más privilegiadas y bendecidas de la tierra y de la historia.
Pero ¿para qué? Ahí no acaba. ¿Para qué usted es bendecido? Para dar a conocer su gloria hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿saben qué significa eso ahora? ¿Saben qué implica eso ahora para nosotros? Lo que implica es que ahora somos nosotros los que tienen que levantar la cabeza. Porque posiblemente muchos de nosotros estamos tan embelesados con las aparentes bendiciones superficiales de esta tierra que no nos hemos dado cuenta de que el propósito de Dios para nosotros es verdadera alegría. No solo para las naciones, sino para nosotros mismos, porque apoyar y ayudar misioneros que vayan a predicar el evangelio a donde no ha sido anunciado es una gran, gran bendición. Es que Dios tenga piedad de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así que, hermanos, los propósitos de Dios son verdadera alegría. Eso es un llamado a las naciones. Alégrense, naciones. Canten con júbilo porque Dios va a gobernar sobre ustedes. Y debería gustarles. Yo sé que en este momento no les gusta, pero debería gustarles que Dios es justo. Sin embargo, ese llamado también es para nosotros. Para que entendamos qué significa ser bendecido, para que dejemos de pensar en bendiciones en términos superficiales y comencemos a pensar como Dios piensa. Para que empecemos a ver la alegría de Dios como nuestra propia alegría. Para que podamos llevar alegría a todos los pueblos. Lo único que tenemos que hacer es levantar la cabeza. Padre Celestial, ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos a pensar como tú piensas. Ayúdanos a entender qué es alegría verdaderamente. Ayúdanos a ver que tus propósitos implican alegría para este mundo y para nosotros mismos. Y por eso, Padre, te ruego que tu palabra hoy nos transforme, cambie nuestra forma de pensar, renueve nuestra mente para que podamos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que si hay personas aquí que están pensando cómo pueden ser usados por ti, te ruego, Señor, que este mensaje los impulse a pensar cómo usar lo que ya tienen para apoyar a otros, para que esos otros vayan y comuniquen el evangelio, pero tal vez algunos también pensando que pueden ir a comunicar las buenas nuevas de salvación a otras naciones. Te ruego, Padre, que muevas los corazones y traigas convicción en nosotros para ser útiles para ti, para ser bendecidos, buscar tu bendición, la máxima bendición que nos puedes dar. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.